Hola, en este video tutorial veremos las principales medidas estadísticas de epidemiología. Su servidor, José Ángel Picazo Landeros, les da la más cordial bienvenida. Comenzamos. ¿Cuáles son las mediciones más usadas en epidemiología? Bueno, tenemos dos mediciones o dos grupos de mediciones muy usadas en epidemiología. Una de ellos es la relativa a la mortalidad, que tiene que ver con la cantidad de personas que mueren en un lugar y periodo determinado en relación con el total de la población. Dentro de este grupo veremos tres métricos muy importantes, que es la tasa de mortalidad bruta, la tasa de mortalidad específica y la tasa de letalidad. También veremos los grupos de morbilidad, que se refiere a la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinado con relación al total de la población. Aquí veremos dos métricos diferentes, que es la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia. Acompáñenme. Empecemos por la tasa de mortalidad bruta. ¿Qué es esta? Es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y para ambos sexos. La forma en que se mide es la siguiente: la cantidad o el número de muertes en un periodo determinado entre la población total promedio en ese mismo periodo. Y este lo multiplicamos por un amplificador para hacerlo referencia a una cantidad específica de habitantes. Por ejemplo, ahorita lo vamos a entender. Vamos a ver un ejemplo. Si 500 personas fallecieron en un periodo de un año, ¿sí?, y la población total promedio de ese mismo año eran de 100,000 personas, esto nos da una tasa de 0.005. Eso no nos dice mucho, así que lo amplificamos o lo relacionamos por cada 1,000 habitantes, y esto nos dice que por cada 100,000 habitantes, 5 fallecieron en ese periodo de tiempo. Veamos un ejemplo práctico en esta gráfica, que es la tasa de mortalidad general por estado, por entidad federativa, aquí en México, por cada 1,000 habitantes. Localizamos aquí Nuevo León y es alrededor de 5 personas por cada 1,000 habitantes en ese periodo determinado. En este caso, para ejemplificar, pusimos un año de referencia. Pasemos al siguiente métrico, que es la tasa de mortalidad específica. Este es cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre distintos subgrupos de la población, y para esto los subdividimos. Para esto se va a nombrar esa fracción como con el nombre de la fracción poblacional que se reporte. Por ejemplo, podemos dividirla como tasa de mortalidad específica por grupo de edad, ¿sí? ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera: la cantidad de muertes de un grupo de edad en la población durante un periodo dado entre el total de la población estimada del mismo grupo de edad en el mismo periodo por el amplificador. Vamos a ver el ejemplo. Si 100 personas murieron en un determinado grupo de edad en un año, por así decirlo, y el total de la población promedio estimada de ese mismo grupo de edad fue de 1,000,000 de personas, tendríamos una tasa de mortalidad específica de 0.001, lo cual no nos dice mucho. Pero si lo relacionamos por cada 100,000 habitantes de esa población, tendríamos una tasa de mortalidad específica por ese grupo de edad de 10. ¿Qué significa? De cada 100,000 personas, 10 personas fallecieron en ese grupo de personas. Si lo relacionamos a estos grupos de edades, por ejemplo, aquí veremos donde a mayor edad tenemos una tasa de mortalidad específica mucho más elevada, tal como es el caso actual de la enfermedad del COVID-19. Ahora bien, la tasa de letalidad nos dice la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo específico. ¿Cómo se calcula? Por la cantidad de muertes de esa enfermedad en un periodo determinado, un año, un mes, un día, entre el número de casos diagnosticados de esa misma enfermedad en el mismo periodo por 100. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos que hubo 20,000 muertes por la enfermedad del COVID-19, que es más o menos lo que llevamos ahorita de muertes, y la población de casos diagnosticados de esa misma enfermedad fuera de 1,000,000 de personas, la tasa de letalidad sería de un 2%, como lo vemos aquí en las gráficas
de tasa de letalidad, que fue en China, en Italia que anda el 12.5%, en México que andaba alrededor del 6%. Pasemos ahora a ver la tasa de prevalencia. Recordemos que son indicadores de morbilidad relacionados con la enfermedad. La tasa de prevalencia es la probabilidad de un individuo, de una población, de ser un caso o padecer la enfermedad en un momento determinado. Se representa con la letra P y se calcula de la siguiente manera. La tasa de prevalencia es el número total de casos existentes al momento entre el total de la población en ese momento determinado y lo multiplicamos por el amplificador. Un ejemplo, si el número total de casos existentes al momento era de 100 y el total de la población era de 10,000, esto nos da una tasa de prevalencia de 0.01. Sin embargo, esto no nos dice mucho. Si lo amplificamos por cada 1,000 habitantes, nos dice que la tasa de prevalencia sería de 10. ¿Qué significa esto? Que por cada 1,000 habitantes, 10 están padeciendo esta enfermedad. Si tienen la probabilidad de padecer esta enfermedad. Así como lo vemos en las gráficas, donde por ejemplo de la hipertensión arterial, en el 1990 era casi de 66 personas por cada 1,000, en el 2010 es 202.7 por cada 1,000 y en el 2015 casi 218 por cada 1,000 habitantes. Por último pasamos a una de las mediciones principales, que es la tasa de incidencia. Es la principal medida de frecuencia de la enfermedad y esto nos indica el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado y la velocidad con lo que lo hacen. Esta es la probabilidad y la velocidad de que los individuos de una población desarrollarán la enfermedad en un periodo de tiempo. Se representa como TI y se calcula de la siguiente manera. Es el número de casos nuevos en el periodo de observación entre el tamaño de la población promedio de la duración de ese mismo periodo de observación. Supongamos lo siguiente, que en ese periodo de observación hubo 10 nuevos casos, ¿sí? Y que la población promedio era de 1,000,000. Esto nos da un factor de 0.401, lo que no nos dice mucho. Sin embargo, si lo extrapolamos a cada 100,000 habitantes, nos dará una tasa de incidencia de 1. Lo veremos en esta gráfica. La tasa de incidencia que tienen cada entidad federativa aquí en México, dependiendo de la cantidad de casos nuevos que ha habido en ese periodo de tiempo en cada entidad federativa con la población específica de la entidad federativa. Con esto terminamos este video tutorial. Espero que les haya servido. Esperemos verlo en un próximo video con su amigo José Ángel Picazo Landeros. Hasta luego.